Hermanos, me resulta absolutamente irresistible compartir con ustedes algunos números interesantes. Y ustedes van a decir, sí, porque los ateillos y los agnósticos y los cristianófobos siempre nos dicen los números demuestran que el porcentaje de ornitorrincos con 8 uñas demuestran que la evolución y siempre quieren abrumarnos con números. Bueno, recientemente hubo un estudio estadístico en Estados Unidos que analiza al detalle cuáles son las tendencias religiosas en Estados Unidos. Les explico un poco cuál es la situación. Desde hace más o menos unos, creo que 30 o 40 años, no recuerdo con exactitud, así que lo dejo así vagamente, en Estados Unidos se consideró que los censos decenales, es decir, Estados Unidos realiza un censo cada 10 años para, que es muy importante, no solamente para los datos, digamos, de cuánta gente hay, qué necesidades van a tener, sino políticamente tiene una influencia muy importante, porque una zona que tenía una gran cantidad de población, si es que por algún fenómeno, por ejemplo, la desaparición de una industria, etcétera, etcétera, esa zona se reduce, entonces muy probablemente esa zona vaya a perder un representante, es decir, un congresista ante el Congreso. Y lo opuesto puede pasar en otras zonas. Si la población crece en un determinado estado, ese estado debe tener derecho a tener más congresistas. Pero el número de congresistas es limitado, en consecuencia, si gana un sitio, otro va a tener que perder. Y por eso el censo no solamente es importante para los datos de cuántos automóviles hay, cuál es el promedio de ingreso, etcétera, etcétera, sino con consecuencias políticas muy importantes. Pero ya desde hace varias décadas, una de las cosas que no se hace en los censos en Estados Unidos es preguntar la religión de las personas. En los censos habituales en América Latina o España se preguntan y nosotros tenemos por eso cifras oficiales que siempre se utilizan para decir, no, los católicos están en disminución porque antes eran tantos, ahora son tantos. Esas son cifras oficiales de los censos. Lo que sucede en Estados Unidos es que para saber cuál es la situación religiosa del país, se hacen investigaciones o encuestas privadas por algunas instituciones sin fines de lucro, donde la Pew Foundation, o sea, la fundación P de perro, E de enano y W de Walter, la Pew Foundation, es probablemente una de las más importantes. Otra se llama la Marist Foundation y una de las más reconocidas también en esto, porque además entre sus conclusiones, que son independientes, coinciden, es el estudio de la Universidad Gordon Conwell, ¿no? Esta es una universidad cristiana que realiza estudios cada 20 o 30 años para comparar los contextos religiosos. Y recientemente, en julio del 2013, terminó un estudio basado en números actuales y proyecciones, es decir, qué cosa sucede si es que las actuales tendencias estadísticas continúan. Como saben ustedes, ese es un ensayo riesgoso porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, pero vino con este ensayo que se llama El cristianismo en el contexto global. Es un estudio sobre Estados Unidos, por si acaso, 1970-2020. Es decir, comienza en la década de los 70 y se proyecta a los próximos 7 años qué es lo que va a suceder. Una de las primeras conclusiones es que los años de los días de los agnósticos y de los ateos parecen haber quedado en el pasado, no en el futuro. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque como nosotros vemos una cantidad importante de ateillos y amargadillos por todos lados, ¿no? Que agreden, insultan a los católicos, daría la impresión de que los ateillos y los
y los agnosticillos están creciendo cuando no es verdad. Las cifras son las siguientes. En 1970, los que se declaraban agnósticos representaban el 14.7% de la población mundial y los ateos propiamente representaban el 4.5% de la población mundial. En el 2010, ¿no? Sin embargo, estos números, es decir, estamos hablando de 40 años después, el 2010, estas cifras cayeron dramáticamente. Del 14.7% de agnósticos en el mundo, ahora hay 9.8%. Y del 4.5% de ateos, el número ha caído a 2.0% respectivamente. Y si estas proyecciones continúan, es muy probable que para el 2020, y como digo, toda proyección siempre es riesgosa, pero según este instituto, si siguen estas tendencias estadísticas, es muy posible que los agnósticos sean el 8.9% comparado contra el 14.7%, ¿no? Que sean el 8.9%, mientras que los ateos sean el 1.8%, es decir, ni siquiera el 2%. Ahora, miren, estas estadísticas, por si acaso, tienen en cuenta múltiples fenómenos, porque a diferencia de los ateos, de los ateillos, los institutos de estudio cristianos realizan números y realizan estudios serios, genuinos, donde les interesa la verdad, no las cifras. Ellos señalan, o sea, el Gordon Conwell Institute señala lo siguiente: mucho de la caída del número de ateos tiene que ver con la caída del comunismo. Recuerden que en 1970 todavía existían naciones comunistas y la Unión Soviética recién cayó en 1991, y a partir de su caída esto llevó a un crecimiento en la afiliación religiosa, tanto en Rusia como en Europa del Este, ¿no? En China también se ha vivido un renacimiento religioso pese a la represión. En Rusia, el 38% de las personas se llamaban cristianas en 1970, pero en el 2010 el 71% de los rusos se llamaban cristianos, ¿no? El primer país oficialmente ateo del mundo, Albania, porque los soviéticos decían tener, entre comillas, libertad religiosa, pero Albania se declaró la primera nación atea del mundo, ¿no? Resulta que ahora es 63% musulmana y 32% cristiana. Lo que se espera según estas cifras es que el 2020 el número de cristianos experimenten un ligero crecimiento, un crecimiento más importante probablemente para los musulmanes, una decadencia de cristianos todavía sostenida en Europa, ¿no? Eso todavía se espera, y en general el crecimiento de los musulmanes probablemente se produzca en Asia, en el sudeste asiático, ¿no? Pero es allí donde está decayendo fundamentalmente el número de agnósticos y de ateos, lo mismo que está sucediendo en el Caribe, ¿no? El número de ateos se espera que de alguna manera se mantenga en Europa, pero que de alguna manera el número de agnósticos decrezca, ¿no? Los ateos eran el 8.2% en 1970 y es muy posible que bajen los ateos propiamente al 2.1% el 2020, mientras que los agnósticos posiblemente crezcan, ¿no? O sea, los ateos son los que están decreciendo, mientras que es posible que los agnósticos se mantengan en un número sostenido alrededor del 13%. Estados Unidos, especialmente Canadá, mucho más que Estados Unidos,
en Norteamérica, Europa del Este y Australia y Nueva Zelanda, son los únicos países donde está previsto que los ateos ganen algún número de cifras, ¿no? Lo que señala en pocas palabras es que esto de que el mundo se está convirtiendo en cada vez más secular y menos creyente es una farsa, ¿no? Muchas personas efectivamente dicen que no pertenecen a ninguna religión, pero esto no significa que no crean en Dios. De hecho, en Estados Unidos, solamente el 2.6% de los norteamericanos se declaran agnósticos, mientras que solo el 1.9% se declaran ateos. En consecuencia, la verdad es que no es muy brillante el futuro del ateísmo tal como lo entiende. Y en Estados Unidos, curiosamente, ¿saben dónde se encuentra la enorme mayoría de ateos? En la población blanca, con dinero, altamente educada, que usualmente permanece en la universidad. Es decir, esos que se doctoran y se sobredoctoran y se recontradoctoran y luego terminan enseñando en la universidad y no la abandonan nunca. Curioso perfil sociológico, ¿no? Pero de alguna manera también bastante comprensible. Que tengas un buen día.